Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. El día de hoy vamos a discutir un poco sobre el aprendizaje remoto y el aprendizaje autodidacta. Como todos seguramente ya conocen, el aprendizaje remoto es toda aquella clase, curso o asesoría que se tome por medio de un dispositivo electrónico conectado a internet, ya sea una tablet, una computadora o incluso un teléfono celular. Se hace en cualquier parte, en cualquier espacio. No hay un lugar, una institución en la que se acuda a realizar actividades académicas para el aprendizaje. Esto es a lo que todos le llamamos online, clase online, curso online, carreras online, etc. por medio de plataformas, incluso de instituciones o intermediarias. El término autodidacta viene etiquetando o refiriéndose a toda aquella persona que es capaz de aprender por sí solo. Esto quiere decir que no requiere tanto de un profesor o profesora, un maestro que le esté instruyendo. Tienen la capacidad de aprender leyendo, viendo videos, experimentando por medio de experiencias, por medio de experimentos propios. Tienen una buena capacidad para buscar información, para leer y comprender la información, incluso de libros especializados en los temas que estén aprendiendo. Un sinónimo de autodidacta puede ser autoaprendizaje. Esta persona se enseña a sí mismo a la vez que aprende, es maestro y aprendiz o estudiante a la vez. Un buen ejemplo de estas personas y estudiantes son aquellos que no se quedan solo con lo que llegan a ver en la escuela o lo que les explique el profesor. Siempre estudian más, investigan, leen, buscan otros recursos para profundizar más en los temas que han visto en clase o en los temarios a los que ellos tienen acceso y pueden investigar de manera adelantada. Siempre están buscando mejorar, desarrollarse y tienen una mentalidad capaz de medir su conocimiento constantemente. Bueno, ahora que ya hemos definido estos dos términos, ¿por qué los enlazo yo en este episodio? Porque creo que para tener un aprendizaje remoto y tener la capacidad de aprender tú solo, necesitas ser autodidacta. El aprendizaje remoto, si bien te da cierta asesoría y una guía en tu desarrollo académico, este se puede complicar o no ser suficiente si no se tiene la capacidad de autoaprendizaje. El autoaprendizaje requiere de disciplina, trabajo constante y sobre todo mucha iniciativa por aprender, lo cual puede dificultarse en estas modalidades académicas que ahora hay de aprendizaje online, porque generalmente vienen dadas a ser más flexibles en cuanto a tiempos, en cuanto al ritmo al que quieres ir llevando tu aprendizaje o tu desempeño en el curso o en la carrera que estés estudiando. Si bien hay veces que hay que cumplir con horarios de clases o de asesorías, esto no suele ser así siempre y debe de haber mucho compromiso para cumplir con lo que tienes que cumplir teniendo tanta flexibilidad. La modalidad de estudio y de autodidacta suele incluirse en los sistemas educativos actuales, generalmente en el nivel superior, en algunos países es antes. En el nivel superior nos enseña regularmente que debemos de investigar, de leer, de tener más iniciativa por aprender y no esperar que el profesor te dé todo y te enseñe todo. Actualmente estamos viendo estas modalidades ya incluso en niños de primaria o en preescolar. Estos niveles tan básicos es donde se tiene el reto de formar la iniciativa del autoaprendizaje. La disciplina y sobre todo el interés por aprender por sí solo puede llegar a ser muy aburrido para los niños y niñas pequeños, lo cual complica el aprendizaje y sobre todo también el uso de las plataformas y sistemas digitales que antes
no se utilizaban o se utilizaban ya a mayor edad. Ahora son herramientas que necesitan utilizarse para el aprendizaje. Si bien que niños y niñas a temprana edad desarrollen una disciplina autodidacta puede ser muy beneficiosa también, ya que en los niveles superiores de su educación puede ser más fácil para ellos adaptarse, y también puede ser muy beneficioso para su desarrollo cognitivo, su disciplina en cuanto al estudio y su educación académica en general. Digamos que en un nivel superior les costará menos trabajo la adaptación y la formación de una disciplina autodidacta. En la actualidad, con tanta información al alcance en el Internet y tantas ideas que se manejan en diferentes plataformas, ya sean redes sociales, noticias, televisión, incluso en las caricaturas, es importante fomentar la idea del autoaprendizaje en los niños y estar preparados como adultos, que estemos alrededor de ellos para poder orientarlos hacia eso, y que también esperen aprender por sí solos y cuestionarse su mundo alrededor de una manera más íntegra y saludable para ellos. El desarrollo tecnológico y científico también influye en las cuestiones autodidactas. Generaciones mayores a las de muchos jóvenes han tenido que adaptarse y aprender a utilizar los dispositivos, las plataformas y todos los medios que ahora existen digitales, y para poder desempeñar distintas habilidades y sobre todo también incluso en las áreas de trabajo. El manejo de softwares, plataformas, herramientas digitales, dispositivos electrónicos es cada vez mayor y el desarrollo y la evolución de ellos va a ir en aumento. La capacidad de aprender y saber manejar estos dispositivos y herramientas también se toma en cuenta como algo autodidacta. Si bien se dice que los bebés de estas generaciones ya nacen prácticamente sabiendo utilizar un teléfono o una tableta, las generaciones mayores no. Y la adaptación a todos estos dispositivos y todos los que vengan es también de gran importancia y se toma dentro del autoaprendizaje. He leído y escuchado en algunos profesionales de la educación que el desarrollo cognitivo y la educación académica en los niños no es necesaria de las aulas escolares. Generalmente se cree o se tiene la idea en estos casos de que las aulas y la escuela se hizo para socializar y para desarrollar estas habilidades blandas en las personas dentro de la edad temprana, que es la niñez. Muchos de estos profesionales de la educación creen que el conocimiento no lo necesita, lo puede aprender solo el niño, tiene la capacidad de hacerlo, pero socializar no. Esta es una de las áreas débiles que se tiene en esto del aprendizaje remoto y del autoaprendizaje. La interacción se vuelve cada vez más lejana o nula. Si bien hay modalidades de enseñanza en los que están las clases uno a uno, tanto profesor y alumno o alumna, también están algunos que son cursos masivos en donde hay videoconferencias y se tiene un grupo de alumnas y alumnos en la clase virtual. Pero en muchos de estos casos la interacción puede ser todavía menor, en la que solo se ven videos de clases pregrabadas por el profesor o profesora y se realizan las actividades, exámenes y proyectos de manera remota y automática, gestionada por una plataforma. Si bien el conocimiento no se ve tan afectado o puede ser no tan afectado por un aprendizaje remoto, y en ocasiones puede ser beneficioso para los alumnos dependiendo de sus habilidades para estudiar y aprender. También puede ser muy perjudicial en algunos casos para el desarrollo de habilidades sociales. Está claro que la convivencia y las experiencias no son las mismas en un entorno presencial, en una escuela rodeado de sus compañeros, que en un entorno solitario frente a un computador o un dispositivo. Creo que esto abre un panorama para cuestionar realmente cuál es el propósito
del sistema educativo y las formas que se pueden compensar ciertas modalidades, ¿no? Como la es la presencial y la que es en línea. Ambas pueden tener un beneficio y no ser tan beneficiosas en otros aspectos, pero también depende mucho de la personalidad, las habilidades de los niños y niñas, de los jóvenes o adolescentes. En este caso me quedo con este cuestionamiento abierto en cuanto a la discusión para saber cuál de las dos sería mejor, si es mejor o no y cómo se pueden compensar ambas partes. La educación es parte vital del desarrollo humano y todo lo que influya en ello influirá en la vida de las personas. Gracias por escuchar este episodio todo completo. Los escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.